Ok, les quiero mostrar la creación de Lisp de códigos con ChatGPT y AutoCAD. Estos son unos Lisp que pude crear con ChatGPT. Por ejemplo, quiero armar un tabique, que la idea mía es después poder metrar o cubicar o calcular bien con AutoCAD la cantidad de elementos o de materiales que se van a utilizar. Supongamos que quiero hacer un tabique. A ChatGPT le pedí que me creara un código para hacer un material, en este caso que es un pino, una madera, un palo de 2 pulgadas por 2 pulgadas, y que me pida AutoCAD colocar el largo de ese palo. Por ejemplo, vamos a escribir la palabra pino, que le pedí que me entregara con ese nombre, pino 2x2. Me pide elegir el punto de ubicación. Seleccionamos un punto de ubicación y ahora me dice ingrese la altura en el eje Z. Y le vamos a dar, por ejemplo, 2.4 metros de altura. Y lo crea. Entonces, vamos a sacar esto. Perdón. Ahí sí. Vamos a sacarla. Le vamos a pedir ahora que cree un tablero de OSB. OSB. Listo. Le vamos a dar un clic aquí y ya lo crea. Vamos a crear otro acá al lado y ya lo crea. Vamos a crear otro acá al lado y listo. Entonces después nos vamos a volver a seleccionar el pino que teníamos acá. Bueno, lo podemos colocar con el comando mover en ese lugar y después lo vamos a copiar con el comando copiar. Podemos seleccionar array, la A, y una cantidad, supongamos, de 10 palos a una separación de 60 centímetros y ya tenemos un tabique casi armado. Podemos volver a tomar este OSB de acá o escribir la palabra directo OSB y empezar a colocarlo en los lugares donde va el tabique, digamos. Que acá me falta modificar un poquitito el código para que ya aquí ya tenemos un tabique casi armado. Y esto todo lo creamos con Visual Studio Code. Este es el código del OSB. Este de acá es el código de pino cepillado. Y tienen un error ahí que lo tengo que corregir, pero el chat GPT no te tira los códigos de una bien. O sea, esto no es, ok, ya se lo pido al chat y ya. No, por ejemplo acá te presento el código corregido y en realidad tampoco era una corrección. Le pregunto por qué no creo bien el código, me responde este tipo de cosas. Le entrego los errores y aún así, esto me pasó anoche, por ejemplo, me amanecí haciendo esto. Estos dos códigos, los últimos que les acabo de mostrar, son los dos funcionales que he hecho después de varios experimentos. Les recomiendo ver tutoriales de Visual Studio Code. Eh, o bueno, a las personas que ya se manejan, que son programadores, se les va a hacer mucho más fácil. Pero en el caso mío, yo soy dibujante, no soy ingeniero, no soy arquitecto. Yo ejecuto obras de construcción como maestro. Bueno, tengo estudios en ingeniería en construcción, pero sin terminar. Y, por ejemplo, acá le solicité código en Autoliv para crear de manera automática con la palabra pino 2x2 un sólido de medida 0,5 por 0,0. Perdón, 0, aquí me había equivocado yo porque yo escribí 0,5 y el 0,05 y 3,2 en el eje Z. Ok, esto lo hice y así uno va experimentando hasta que después llega al código. Por ejemplo, aquí ya le pedí que solicite al usuario que elija el punto de ubicación con el mouse. Después le pedí que por consola, que solicite por consola la altura en el eje Z. Y creo que este fue el código definitivo. Porque si ustedes se fijan, en el código anterior me mandó algo que nada que ver, pero esto no me funcionó y de hecho no sé de dónde lo habrá sacado. Pero acá fui un poquitito más conciso, perdón, digamos. Y salió ya que este es el definitivo.
A este no le tuve que cambiar nada, pero para llegar a eso ustedes vieron todos los errores en este caso. Y después empecé a entrenar a la inteligencia artificial. Y aquí se nota, por ejemplo, le digo, quiero que aprendas algo. Un tabique de madera se compone de un pie derecho dispuesto en forma vertical. Y me responde lo siguiente. Un tabique de madera se compone de un pie derecho que se dispone en forma vertical y sirve como soporte estructural para el tabique. El pie derecho es una pieza de madera que esto ya yo se lo estaba enseñando, pero lo hizo, digamos, la inteligencia artificial por las de él, o por las de ella, sin la necesidad de que yo se lo dijera. En general, los pies derechos se disponen en forma en V invertida, con la parte más ancha hacia abajo para proporcionar la mayor estabilidad de la estructura. No, en realidad yo estaba hablando de otra cosa. El pie derecho no se fija al suelo porque él me dijo, él se equivocó y me dijo que el pie derecho se fijaba al suelo. Yo le dije, el pie derecho no se fija al suelo, se fija a una solera inferior, la cual va fijada al suelo. Y me dice, tienes razón. O sea, ¿qué me da a entender esto? Que ChatGPT todavía se está entrenando, bueno, y va a seguir entrenándose como lo hace un ser humano, bueno, que quiere seguir aprendiendo cosas, como en este caso yo, para toda la vida. Por ende, le seguí explicando. Entonces ya tenemos los elementos del pie derecho dispuestos en forma vertical y la solera inferior dispuesta en forma horizontal, ¿verdad? Sí. Sí, eso es correcto. El pie derecho es un elemento vertical que forma parte de un tabique de madera y se utiliza para soportar la solera superior del techo. Y bien, ya, ok. Entonces, como tú dices, se suma otro elemento llamado solera superior, el cual es idéntico a la solera inferior. O sea, con esto quiero dar a entender lo siguiente. Se tiene que ser así de conciso y explicar o pedir cosas de esta manera al chat para que logre entenderte. Porque si tú solamente le dices código Java para, mm, no sé, una página web responsive, por ejemplo. Eh, Te va a dar un código Java para una página web responsive, pero tú tienes que indicar otro tipo de cosas también. Los que son programadores me pueden entender, como, qué sé yo, los marcos, a qué CSS tiene que acudir, si, por ejemplo, es con PHP y ese tipo de cosas. Todo eso al final lo tienen que especificar bien. Y si ustedes ven que la aplicación no lo está entendiendo, buscar la forma en que la aplicación, o sea, perdón, el chat la inteligencia artificial los pueda entender. Luego le enseñé que una de las formas de las funciones de la solera superior es afirmar el techo, bien como dices, y amarrar los elementos que componen el tabique, como por ejemplo traslapar las maderas al colocar una sobre otra y así dar mayor rigidez a la estructura, evitando cortes por cargas axiales. Y me dice, sí, la solera superior, además de, ya, bla, 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 listo, la respuesta que se ve ahí. Entonces ya tenemos tres elementos que componen un tabique, ¿verdad? Sí, un tabique de madera, esta generalmente se compone de tres elementos: el pie derecho dispuesto verticalmente, la solera inferior dispuesta horizontalmente y fijada al suelo, y la solera superior que también está dispuesta horizontalmente. O sea, me remarca que va fijada al suelo, lo entendió bien. Estos tres elementos unidos mediante traslapes, tornillos o clavos conforman una estructura estable y resistente, perdón, que permite la construcción de paredes interiores y exteriores a una vivienda. Otro elemento, le digo yo, que suele surgir, no en todos los tabiques, son los vanos, como los de puertas y ventanas. Estos vanos llevan a refuerzos en los bordes verticales con una colocación doble de pie derechos. Si los vanos son elementos que se encuentran comúnmente en los... Perdón, sí, los vanos son elementos que se encuentran comúnmente en los tabiques y son los espacios que se dejan sin llenar para la colocación de puertas y ventanas y bla, 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 bla. Dicho lo anterior, quiero un código en Autolisp que cree un tabique de 6 metros de largo por 2,4 de alto, utilizando el código de fan, pino de tanto, el código del pino, y me dice, entendido. Aquí te dejo el código para crear un tabique de 6 metros de largo por 2 metros, proporcionaste agregando los elementos que mencionaste. O sea, yo le pedí mal esto, para que me creara un tabique, porque se me olvidó, fíjense ustedes, se me olvidó especificar que el tabique de 6 metros de largo por 2,4 de alto, utilizando el código tanto tanto, debí haber dicho que este elemento que se crea con este código va a una separación X. Por ejemplo, por lo general, siempre los pies derechos van a una separación en los muros, el envolvente, a ¿cómo que se llama? A 60 centímetros. Y eso no lo especifiqué. Y me tiró un código que al final era una mierda, o sea, no servía para nada.
Y después ya me puse de nuevo, a pesar de haberlo entrenado antes con todo lo que le enseñé, me puso de nuevo digamos, a hacer los mismos ejercicios anteriores. Así que la gente que trabaje con ChatGPT para que no tenga, digamos, como nociones de programación brutas, fuertes, tiene que ser muy, digamos, paciente y saber bien qué preguntar, pues al final es como en la vida. Entonces, bueno, después logré llegar al código del OSB. El otro día, ayer, logré también, después de toda la noche, hacer que me diera un código para poder crear un cubo de 1 metro cúbico en la cota cero de manera automática sin necesidad de pedirle mayores cosas. Así que en eso estoy. Ahora le estoy pidiendo poder crear un menú en AutoCAD tipo Revit que salga con las herramientas que estoy creando de básicamente ferretería. O sea, que salga un menú acá al ladito en donde me pregunte qué se va a hacer. Hacer un muro con tal y tal elemento. Por ejemplo, no sé, muro, seleccionar muro y que salga em, pino, OSB, aislación y revestimiento interior, por ejemplo, yeso cartón o drywall, como le dicen en algunos países. O también que en vez de hacerlo de pino o de madera, porque en Chile se utiliza mucho la madera, que se puede hacer con steel frame o perfiles de acero galvanizado, o también ladrillos, ladrillo cerámico o bloques, eh, o cualquier tipo de elemento, digamos, estructural que se pueda dibujar, básicamente, se pueda eh, metar, medir. Así que esas son las incursiones con ChatGPT y con AutoLisp.